En Cielos Abiertos, turadio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con el Sermón del Monte y el tema de hoy es vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, y para ello nuevamente vamos a ir al Evangelio de Mateo, versículos 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. 14 y 16. Para que por favor lo busquemos en nuestras Biblias, para que estemos mirando también en pantalla, pero es muy importante que tú puedas mirar tu Biblia, porque tu Biblia es tu manual. Ya tenemos aquí en pantalla y por favor observa también tus Biblias. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ayúdenme por favor con el versículo 15. Les escucho. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, muy bien. Para desarrollar este tema, que es la continuación del Sermón del Monte y que nos dice que vosotros sois la luz, vamos a mirar lo siguiente. ¿A quién va dirigido este pasaje bíblico? Vamos a identificar quién es la luz. Vamos a identificar qué es un almud, porque quizás algunos no conocen esa palabra de un almud. Vamos a identificar cómo no somos luz. Vamos a mirar cómo ser efectivamente luz y que nuestro testimonio glorifica al Padre. Esos elementos son los que vamos a desarrollar a continuación para que nos revele la palabra de Dios, nos muestre la Biblia. Así que vamos a mirar en primera instancia a quién va dirigido este pasaje. ¿A quién va dirigido este pasaje? Ahí en el versículo 14, volvamos a colocar Mateo 5:14, por favor. Vamos a mirar a quién va dirigido este pasaje. Dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Entonces tenemos que identificar quién es vosotros. Nuevamente, cuando vamos al inicio del Sermón del Monte, por ejemplo, a Mateo 5, versículo 3, nos vamos a dar cuenta, o Mateo 5, 1, 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que el Señor se dirige a una multitud, pero estaban los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dice vosotros, son los que obedecen al Señor. Son los que obedecen al Señor. O sea, este pasaje aparentemente uno podría pensar que es para todo el mundo, pero vosotros son los que obedecen al Señor. Si tú te consideras una persona obediente dentro de las leyes y normas del Señor, gloria a Dios, esto es para ti. Si no te consideras porque estás en un proceso, hay que pedirle al Señor día a día, segundo a segundo, que puedas ser una de esas personas, una de esas personas. Así que vosotros son los que obedecen la palabra, es decir, los que tienen comunión con el Señor, los que tienen comunión con el Padre por medio de Jesús, los que tienen comunión con el Padre por medio de Jesús. Primera de Juan 1:6, para darle un argumento bíblico a lo que estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, ahí tú que también lo estás buscando, tú que también lo puedes observar en las pantallas, que estás anotando acá lo que estábamos explicando. Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Los quiero escuchar. ¿Qué dice ahí? Por favor, un poco más fuerte. Mentimos, ¿no es cierto? Mentimos y no practicamos la verdad. Mira, aquí está algo muy interesante, porque si uno dice vosotros sois la luz del mundo, inmediatamente le pudiera preguntar a las personas que me escuchan y también que están aquí compartiendo con nosotros este domingo a través de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. ¿Quieren ser la luz del mundo? Pues lógicamente, si tú has venido y no eres una persona que ha sido obligada a venir, estoy completamente seguro que tú levantarías la mano, ¿no es cierto? Completamente seguro. Pero inmediatamente para ello hay que mirar la palabra de Dios y dice, si decimos que tenemos comunión, o sea, debemos tener comunión con el Señor, comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, que decimos sí queremos ser o somos sus discípulos, pero andamos en tinieblas, realmente no somos sus discípulos. No somos sus discípulos. Y no practicamos la verdad. Fíjate que ahí aparece una palabra que se llama tinieblas. Y cuando dice vosotros sois la luz, lo contrario a la luz es la oscuridad, las tinieblas. ¿No es cierto? Bueno, entonces ya hemos identificado que este pasaje va dirigido ¿a quién? Este pasaje va dirigido ¿a quién? A los discípulos. Eso, por favor, bien, para que no te pierdas. Esto es muy importante. A los discípulos. Y los discípulos son los que tienen ¿qué? Comunión. Muy bien, tienen comunión. Gloria a Dios por aquellas personas que el Señor está activando para recibir esta palabra. Son los que tienen comunión. Bueno, ahora vamos a definir la luz. Primero vamos a tocar la luz en tema de ciencia, en tema científico, pero por supuesto después lo vamos a llevar a la palabra de Dios. ¿Qué es la luz? Algo que nos enseñaron quizás en secundaria. La luz es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Entonces esto te lo enseñaron en secundaria, en el colegio. Nos dijeron que era la luz, ¿no es cierto? Lo que nos permitía, efectivamente, lo que dice ahí, ilumina las cosas, las hace visibles. Pero bueno, después de tener este término que es de carácter científico, que es de carácter pedagógico, miremos qué nos dice la Biblia, a quién se refiere, de quién es la luz. Para ello, pues tenemos que mirar primero Isaías 5, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. Vamos a ver lo siguiente. Isaías 5, 20. Dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Entonces, aquí nos vamos a empezar a dar cuenta que en el mundo en que estamos, este mundo en el que vivimos, está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Este mundo en el que tú y yo nacimos, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, pero está en tinieblas, es decir, está gobernado por potestades de la maldad. Eso lo tenemos que entender. Tú dirás, bueno, ¿cómo así? Pero ¿cómo así es esto? Pues date cuenta, desde que hay registros históricos documentados, es decir, escritos, no ha habido grandes años de paz en este mundo. Estamos en el año 2016, ¿no es cierto? Pero entonces tú puedes documentar en cualquier enciclopedia o en Wikipedia o cualquier tema de un buscador de Google y te vas a dar cuenta que no ha habido periodos largos donde en este mundo haya paz. No ha habido eso. Pero entonces entendemos que la Biblia nos dice que este mundo está gobernado por las tinieblas. Entonces dice, ya comprendo por qué
La Biblia me dice eso, porque este mundo es gobernado por las tinieblas. Miremos otro punto ahí, en Proverbios 4:19. Proverbios 4:19. Estamos señalando que este mundo necesita de la luz, ya que anda en tinieblas. Proverbios 4:19. Mira lo que dice la palabra. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. La gente que no conoce del Señor. ¿Qué quiere decir ahí el impío? Que no conoce de Dios y que anda en su propia opinión. Ahí ese impío no conoce de Dios y anda en su propia opinión. ¿Cuántos de los de acá antes no conocían realmente de un verdadero Dios? ¿Uno nomás? Ah, bueno, yo sí dije, yo me preocupé, yo dije solamente uno no conocía a Dios, el resto, excelente, wow. Pero ahí hay una equivocación. Ese no es el Dios verdadero. Por eso si ven, la gente piensa que lo conoce. Ahí está el gran error de la humanidad y ahí empieza el enemigo a ganar terreno. Claro, muy bueno el ejemplo. Dice, sí, yo conocí a Dios cuando hice la primera comunión. Claro, pero eso no es cierto. La Biblia dice otra cosa. La Biblia contradice al que piensa así. Claramente lo dice. Por eso expresa, el camino de los impíos es como la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que andan en tinieblas. Es decir, la gente que no conoce de Dios anda en tinieblas. La gente que no conoce de Dios anda en tinieblas. Miremos otro pasaje. Efesios 5:11. Esto es para que tú puedas tener los argumentos, para que llegue el Espíritu Santo y efectivamente te cambie eso. Porque tú dices, sí, claro, yo lo conocí, porque yo hice los sacramentos. Sí, claro, yo lo conocí, porque yo asistía regularmente a una iglesia. Pero eso no es realmente lo que nos menciona la palabra de Dios. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Esto le dice a los creyentes. O sea que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas cuando ya hemos conocido la luz. Sería completamente ilógico regresar a algo donde era completamente oscuridad. Qué bueno, ahora las personas están conociendo de Dios, las personas que me escuchan, los que están aquí en el auditorio, y dicen, ahora estoy en otro proceso porque estoy conociendo la luz, estoy conociendo la verdad. Miremos entonces Juan 3:20. Juan 3:20. Varios pasajes bíblicos estamos identificando que este mundo está en tinieblas y ya vamos a llegar a quién es la luz. Ya vamos a llegar. Juan 3:20. Dice la palabra, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Toda la persona que anda en sus propias opiniones, que anda en su propio mundo, pues aborrece la luz, porque le dice uno, oye, hay esperanza en tu vida. Tú dices, ¿qué más esperanza que mi propio conocimiento? Yo tengo un trabajo y si no trabajo mañana, pues no me pagan y me voy a morir de hambre, ¿no es cierto? Entonces tú estás demostrando que ahí eres una persona soberbia, porque alguien te está hablando de Dios. Hay esperanza en ti, hay esperanza en la reconciliación en tu hogar, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para ese tema de adicción que tienes, hay esperanza si te han hecho algún tipo de maldad, de envidia, de choque con la gente. Hay esperanza para que puedas recibir el perdón de Dios, ¿no? Yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas, yo lo puedo hacer por mi propia voluntad. Entonces ahí nos damos cuenta que todo el que hace lo malo no le gusta la luz. Y mira, te lo voy a comprobar con otro pasaje en Hechos 22:9. Hechos 22:9. Ahí se está hablando de la conversión del apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Saulo de Tarso? Bueno, muy bien. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz,
y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Miren, mucha gente se espanta cuando ve la luz. Ese pasaje está hablando, para que ustedes tengan el contexto, de la conversión del apóstol Pablo. Y los que estaban con él apenas vieron una luz que da esperanza, una luz que resplandece, una luz que trae paz. Se espantaron, porque la Biblia nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso nos dice la palabra de Dios, no hay comunión. Entonces la gente se espanta, como ocurrió ahí en ese pasaje de Hechos 22:9. Ahora, entonces, ya sabiendo que el mundo está en tinieblas, tenemos ahora que identificar quién es esa luz. ¿Quién es esa luz? Vamos a mirar 3 pasajes del Evangelio de Juan que nos van a confirmar quién es esa luz. Creo que tú ya sabes, pero vamos a confirmarlo bíblicamente quién es esa luz. Juan 8:12. Juan 8:12. Continuamos con varios pasajes bíblicos que nos confirmen quién es la luz. Otra vez, ¿quién? Jesús, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Bueno, muy claro, lo dice ahí claritamente, contundentemente y firmemente nuestro Señor Jesucristo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz. La luz es Jesucristo. Y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Mira esto tan maravilloso. El que sigue a Jesús no anda en tinieblas. No anda en tinieblas. Es decir, no anda en oscuridad. Es decir, no anda bajo la corriente de este mundo. Es decir, no está detrás de los amigos de este mundo. Eso es muy claro tenerlo en cuenta. Bueno, miremos otro pasaje. Juan 9:5. Juan capítulo 9, versículo 5. Para que nos siga identificando. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto lo dice Jesús nuevamente. Esto lo dice Jesús nuevamente. Entonces dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. ¿Qué quiere decir ello? Cuando vino Jesucristo a este mundo, llegó la luz a este mundo. Pero algunos no entendieron eso y aborrecieron esa luz. Pero la luz vino al mundo. ¿Esto qué? Para impartir justicia. Para impartir justicia. Bueno, miremos Juan 12:35. Juan 12:35. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nuevamente es la luz del mundo. Pero yo quiero hacer una pregunta para que tú empieces a responder interiormente. Cuando tú no conocías realmente de Dios, tú pensabas muchas cosas de lo que podría pasar con tu vida después de la muerte, ¿no? Tú podrías pensar: yo puedo reencarnar en un príncipe, los caballeros, las damas en unas doncellas, puedo reencarnar en una vaca, otros dirán puedo reencarnar en un toro, ¿no es cierto? Antes algunos de ustedes podrían pensar esto. Otros podrían pensar: bueno, en el momento de morir yo me voy para el limbo. ¿no es cierto? Hay muchas conjeturas. Sin embargo, cuando tú llegas a la palabra de Dios, vas a encontrar la iluminación y vas a saber qué pasa contigo realmente, sin especulaciones, después de la muerte.
Lo vas a saber completamente. Leyendo la palabra de Dios lo vas a entender. Y entonces tú dices, no, eso que yo pensaba que iba a reencarnar, que en un animal, que en una persona, y que iba de generación en generación, y cada vez, porque hay religiones que dicen que uno muere y cada vez va ascendiendo, cada vez va mejorando, porque va reencarnando en personas mejores. ¡Qué locura! Y mucha gente cree eso. Mucha gente cree eso, ¿por qué? Porque no lee la Biblia, porque no le interesa la Biblia, porque aborrece la luz, aborrece la luz, y entonces cree eso. Algunos creen que cuando llega el momento de la muerte, pues tú te vas a un cajón, ahí te entierran y te conviertes nuevamente en polvo. El cuerpo se lo comen los gusanos. Algunos también creen eso, pero se han olvidado que la palabra de Dios nos habla de que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Bueno, muy interesante, ¿sí ves? Sí, eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, la situación sería, ¿tú crees en la palabra de Dios? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, entonces vamos avanzando. Sigamos entonces. Vamos a ir a Juan 12:36, sigamos ahí, Juan 12:36, que creo que es el siguiente versículo. Porque Jesucristo también hace una afirmación reveladora tremenda allí. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creced en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que los discípulos también son luz. Por eso volvemos ahí a cuando teníamos Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Mira, aquí lo confirma en otra parte del Evangelio ahora de Juan. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿No es cierto? Entonces los discípulos somos también la luz. Los discípulos somos también la luz. Miremos Efesios 5:8. Efesios 5:8. Por favor. Efesios 5:8. Estamos desarrollando este tema de que vosotros sois la luz del mundo. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy la luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por eso yo les preguntaba que si antes habían conocido a Dios, al Dios de la Biblia. Y al principio solamente una persona reaccionó, después reaccionaron más. Porque es que antes, mira, porque en otro tiempo erais. Eso te está diciendo Dios. Te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. En otro tiempo erais tinieblas. Eso te dice la palabra de Dios. Entonces ya uno entiende, sí, claro, es que sí, de verdad, antes yo no conocía a Dios. Sí, cierto, yo antes no lo conocía. Mas ahora, cuando conoces la verdad, ahora sois luz en el Señor. Y el Señor nos dice que andemos como hijos de luz. Andemos como los hijos de Dios. Andemos como los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ahí ya tenemos estas primeras preguntas resueltas. ¿A quién va dirigido este pasaje? ¿Y quién es la luz? Ya lo tenemos. Han anotado ahí muy bien y ya comprendemos ello. Ahora nos vamos a dar cuenta que el versículo 15, Mateo 5:15, dice la palabra de Dios. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Vamos a identificar qué significa la palabra almud para que podamos tener un conocimiento mucho más amplio de lo que nos quiere decir el Señor. ¿Qué es un almud? Bueno, pues almud, para los que no conocen, era, ya eso no se utiliza, estoy hablando en pasado, una caja regularmente hecha en madera que se usaba para medir, por ejemplo, alimentos. Una caja regularmente hecha en madera, eso es un almud, para medir regularmente, para medir los alimentos. Es decir, como si pudiéramos mirar hoy en día
Bueno, una báscula o algo de peso. Eso básicamente es hoy en día cómo han cambiado los tiempos. Anteriormente ellos utilizaban una cajita regularmente en madera y ahí medían. Sí me hago entender que es un almud, ¿no es cierto? Eso es un almud, lo que dice la palabra. Y entonces tú empiezas a comprender lo que dice ahí. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es decir, aquí la palabra de Dios también nos empieza a confrontar, ¿no? Que si somos luz y nos escondemos, o si realmente decimos que somos luz y no somos luz, porque en un almud, pues obviamente si lo miramos en ese contexto y en esos tiempos pasados, es como poner la luz dentro de una caja y esa luz se va a apagar, porque dentro de una caja ¿qué función tiene? No tiene ninguna función. Entonces, si tú conoces de la luz y te escondes, o si tú conoces de la luz y no das testimonio, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Así que ya identificando qué es un almud, miremos cómo no somos luz. Cómo no somos luz. Miremos estos pasajes a continuación. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a mirar lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Bueno, así que la palabra de Dios nos dice que cuando nos unimos con los incrédulos, nuestra luz como que se apaga, ¿no? Entonces, miremos lo siguiente. Es decir, es tener amistad con el mundo. Esos amigos que te llevan siempre quizás a tomar, esos amigos que te hacen caer porque quizás tú tienes inconvenientes con los juegos de azar, ¿no es cierto? Y entonces la persona que te vende el chance, que te vende la lotería, ya te conoce y te llama. Y no has sacado atrás esa persona, porque esa persona es piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual. Esa persona con la que tú andas, y la persona tiene un amante. Ese amigo tiene un amante. Y tú no, como si nada. O esa persona con la que tú andas, que puede ser tu compañero de trabajo, que puede ser tu amigo, que puede ser tu vecino, se la pasa toda hora mintiendo y tú sabes que está mintiendo y tú apenas te quedas y de pronto hasta le sonríes. Entonces, ¿qué comunión hay ahí? ¿Cuáles son tus amigos? La pregunta del día de hoy es: ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Los amigos del mundo? ¿Esos son tus amigos? Pues lógicamente ahí vas a encontrar una dificultad para tu crecimiento espiritual. Una cosa es evangelizar a los del mundo y otra cosa es tenerlos como amigos. Porque alguien, la típica respuesta es que lo que le pasaba a uno anteriormente, porque así le pasaba, es que yo me siento en la cantina con ellos porque yo les voy a compartir el mensaje, yo les voy a hablar de Dios, pero tú tienes ahí 5 o 6 cervezas también, y en medio de la borrachera quizás dices algo de Dios, pero ¿eso qué función tiene? Porque ese es el ejemplo que algunos dicen: no, es que tengo que ir a ganar a los perdidos. Entonces tú te entras a esos sitios donde está el pecado, y eso es lo que dicen: voy a ganarme a los perdidos, y lo que resultan es que tú terminas inmiscuido ahí y viviendo una vida completamente alejada de la luz. Así que, ¿qué clase de amigos tenemos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Es decir, practicamos lo del mundo, o sea que en el fondo no somos verdaderos discípulos. Cuando nuestros amigos son los del mundo, no somos verdaderos discípulos. Hoy en día tú tienes que entender que no se trata de hacer acepción de personas, pero tú tienes que seleccionar tus amistades realmente. Tú tienes que buscar amistades que te edifiquen, que te aconsejen conforme a la palabra de Dios, que te hagan crecer. Un buen amigo te da sugerencias constructivas. Oye, no hagas eso.
Ay, no, pero no se meta. No, un buen amigo siempre estás para construir, porque el mal amigo acolita todo. El mal amigo acolita todo. Oiga, sí, hagamos eso. Oiga, mire, es que en la empresa pasó esto, ¿y por qué no pasamos esto más alto? Mire, ay, ahí nos ganamos una buena platica. Y te codean y tú dices, si estoy necesitando plata, Dios mío, ¿y ahora qué le llevo a mi hijo, a mi hija? ¿Qué voy a hacer? Entonces tú te rindes y tú caes. Esas son las clases de personas que no te sirven, que son nocivas para la salud espiritual. Bueno, sigamos. Vamos a mirar otro pasaje, Mateo 23:4, para identificar cómo no somos luz. Ya miramos un primer elemento, es cuando nos unimos con los incrédulos, es decir, tenemos las amistades del mundo y practicamos las cosas del mundo. Ahora vamos a Mateo capítulo 23, versículo 4. Mateo 23, versículo 1 al 4 mejor. Leámoslo desde el 1 al 4 para que puedan verlo en sus Biblias. Del 1 al 4 pongámoslo por favor, versículo por versículo en pantalla para que también todos podamos leerlo. Pongamos el versículo 1. Este pasaje se está refiriendo Jesús a la reprensión que le hace a los religiosos. Dice la palabra: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, le habló a la gente y a sus discípulos. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren ¿qué? Moverlas. Dejémoslo un momentico ahí en el versículo 3, o sea en Mateo 23:3, donde reiteramos y dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Bueno, ¿por qué decía eso Jesús? Porque los fariseos y los escribas conocían la ley del Señor, conocían la ley de Moisés. Entonces Jesús les decía, bueno, como ellos conocen, todo lo que ellos digan, guárdenlo, practíquenlo, háganlo. Pero sus obras, no. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Eso se llama religiosidad. Eso se llama religiosidad. ¿Qué quiere decir eso en temas más prácticos? Es llevar una doble vida. Aquí en la iglesia te comportas de una forma y en tu casa de otra forma. Aquí en la iglesia eres uno y en tu casa de otra forma. Cuando están en el comedor junto con tus hijos, tú te comportas de otra forma. Aquí tú eres calladito, no hablas, sonríes, saludas. Pero cuando llegas a casa eres otra persona. Pero no solamente allí, quizás en el trabajo, quizás con otras personas. Generalmente una persona que tiene una doble vida se convierte en juez. Entonces empieza a señalar. Ah, es que mire esa persona, no viene a la iglesia y la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y esa persona tampoco casi no viene. Sí me refiero a lo que digo, o sea, que empieza a criticar, pero no se mira primero ella. Empieza a ser juez de otras personas. Esa persona no mira sus problemas, mira el de los demás. Una persona religiosa no mira sus problemas, mira el de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hace eso, el orgullo invade a ese religioso. Y las obras son sin fruto productivo. Y las obras son sin fruto productivo. Estoy hablando de algunas características de los religiosos. Las obras son sin fruto productivo, porque generan obras de maldad. Pero no, eso no es de bendición. No son obras productivas. Entonces, ¿cómo no somos luz? Cuando llevamos una vida religiosa. Una vida religiosa. Una vida religiosa es una vida doble. Una vida doble. Por eso yo siempre les he dicho aquí en la congregación, las personas también que me están escuchando, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos confronta, pero como leemos la palabra y a veces
¿Quién está para decirnos algo? El primero que está o la primera que está para decirnos algo es nuestro esposo o nuestra esposa. Realmente ella o él sí podría decir, oiga, sí estoy caminando como es, oiga, no estoy caminando como es. Por eso yo les he dicho, es muy importante que en las relaciones matrimoniales pueda haber un momento de diálogo y comunicación aparte en el tema de la espiritualidad. ¿Cómo me ves? ¿Será que me estoy volviendo muy orgulloso? ¿Será que me estoy volviendo muy soberbio? Amor, ¿cómo me ves? ¿Cómo me estás viendo? Porque siempre es necesario que nos examinemos. Ahora tú dirás, bueno, pues es que yo no estoy casado. Bueno, pero ahí están. En este caso, si tú eres un joven, están tus papás. Qué bueno que un adolescente pudiera decir a los papás y decir, papá, mamá, ¿cómo me ven? ¿Cómo me estoy portando frente a las cosas de Dios? Qué bueno que entonces quizás una persona que es separada o alguna cosa podría tener un amigo, un familiar, un hermano en sangre o un hermano en Cristo que pudiera tener la confianza y decir, ¿cómo me ve? ¿Cómo estoy? Pero una persona que te conozca, ¿no? Porque si aquí en la iglesia hacemos esta pregunta, pues no, pues relativamente la mayoría estamos bien. La mayoría estamos bien, no tenemos ningún problema, ¿no? Estamos excelente. Es decir, pásenla a la otra prédica porque esta no es para nosotros. Pero nos damos cuenta que necesitamos de ello. ¿Para qué? Para no vivir una vida doble, una vida religiosa. Una vida religiosa. Porque en el versículo 4, miremos ahí finalmente esa parte, en el versículo 4 de Mateo 23:4, dice que los escribas y los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Porque por eso les decía, ellos están juzgando, ellos están criticando. Es que no me parece lo que hacen, es que no me gusta lo que hacen, más bien me voy. Bueno, miremos entonces que no somos luz cuando nos juntamos con el mundo y cuando llevamos una vida religiosa. Ahora identifiquemos cómo ser luz, porque Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos que identificar cómo nosotros somos la luz. Pues nosotros somos la luz empezando por la casa, empezando por nuestro hogar. Ahí empieza la luz, porque si no se enciende la luz en tu casa, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, estás equivocado, pero tienes la oportunidad, porque mira, ¿por qué trae estos temas Dios a nuestras vidas? Porque Dios necesita que tu vida sea reorientada, que tu vida tenga edificación y crecimiento, o si no, no vendrían estos temas. Porque quizás para alguien de los que está aquí es esta palabra, de los que estamos aquí y de los que están escuchando, es alguien esta palabra. Porque quizás algunos miran al techo, otros miran el reloj, otros les está cogiendo el sueño, pero quizás hay alguno que ha dicho, sí, esta palabra es para mí. ¿Qué tiene Dios para mí? Entonces, miremos, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Cómo somos luz? Cuando empezamos por casa. Empezamos por casa siendo esa luz. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira que hay unas características especiales y yo quiero concentrarme en esa de el sacerdocio, del sacerdote. El hombre como tal es el sacerdote de la casa. El hombre es el sacerdote de la casa. ¿Cuántos lo saben? Que como que no hay hombres, ¿no es cierto? ¿Cierto? El hombre es el sacerdote de la casa, pues, pero yo sí veo hombres. El hombre es el sacerdote de la casa, es decir, tiene una responsabilidad grande, inmensa. Una responsabilidad grandísima tiene el hombre, sacerdote de la casa. Miren ese título tan tremendo. Entonces, la mujer también tiene un protagonismo muy importante, porque la mujer es esa ayuda idónea.
Es decir, ese matrimonio se debe construir bajo los parámetros y lineamientos de Jesucristo. Tú te das cuenta, viene una persona, viene una pareja que se acaba de convertir al Evangelio y ya tienen, digamos, 20 años de casados o 15 años de casados. Traen sus hijos, que son adolescentes, 15, 18 años. Y tú te vas a dar cuenta cómo llegan ellos, cómo llegan esos adolescentes cuando no conocen realmente de Dios. Creo que tú los has visto algunos, los que salen algunos del colegio, ¿no? Y algunos también en la universidad. Tú ya sabes de qué estoy hablando. Entonces vienen acá, tú inmediatamente identificas. Claro, ellos necesitan de Dios. Son nuevos, necesitan de Dios. Pero tú te vas a dar cuenta que cuando no conocemos de Dios, es una familia con problemas. El chico quizás está en ese ambiente o en ese tema de la drogadicción, del alcoholismo, de tener novia corriendo. O las chicas también de tener novio, mejor dicho, a los 11, 12 años, 15 años. Rápido, todo que sea rápido. ¿No es cierto? Entonces tú te vas a dar cuenta que esas personas no recibieron la instrucción de Dios. Pero bueno, hay oportunidad. Entonces, cuando como sacerdotes, como hombres, empezamos a instruir la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto del sacerdote? Se reúne con su familia, con su esposa y con sus hijos a leer la palabra. ¿Nos reunimos a hacer eso? ¿Leemos la palabra? ¿Oramos en familia? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Qué tan regularmente lo hacemos? Sí, claro, lo hacemos cada mes. Sí, claro, lo hacemos cada 15 días. Sí, claro, lo hacemos cada 8 días. Cuando venimos aquí a la iglesia. No es así. No es así. Estamos equivocados. No es así. Es una relación personal. Cuando es personal, prácticamente es a diario. Como padres, tú bendices a tus hijos. Tú le has enseñado a orar a tus hijos. Bueno, algunos dirán, no, pues es que mis hijos ya están muy grandes, ya que no, pero tú le puedes decir a tus hijos ahora tu nueva condición. Tu nueva condición. Quiero decirles ahora que conozco de Dios y voy a ser un ejemplo. Voy a ser un verdadero ejemplo. Entonces tus hijos, eso fue que le lavaron el cerebro allá en la iglesia. Pero deja que pasen los días. Pasen 1 o 2 meses. Esos hijos que ya están grandes, que ya tienen quizás otra familia, o sea, ya se han casado, van a decir, oiga, sí, mi papá y mi mamá han cambiado. Yo quiero averiguar más de eso, a ver cómo es. ¿Qué le están diciendo allá? ¿Sí te das cuenta? Es que algunos dirán, no, pues es que mis hijos ya no hay nada que hacer, porque es que imagínense, con 30, con 40 años, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Ya no. Es tu testimonio. O es tu testimonio cuando llegas a tu casa y ven tus hijos que vienen de visita y te ven energúmeno, te ven de un mal carácter y no, que estaba yendo a la iglesia. ¿Sí? Por eso es muy importante que empecemos a hacer luz por casa. Empecemos a hacer luz por casa. Miremos qué nos dice 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está hablando de la familia de Timoteo. Está hablando de su abuela y de su madre. Pero está diciendo que tanto la abuela como la madre eran personas de testimonio y que eso iba a influir a este joven predicador llamado Timoteo. Si ves cómo va en generación, pero empezó con la abuela con buen testimonio. Empezó con el buen testimonio en casa. Eso después se reprodujo ¿a dónde? Con la mamá. Y termina en Timoteo y sigue ahí. Y sigue. Ahí nos damos cuenta. Una forma para identificar si realmente estamos siguiendo a Dios es tu familia, mi familia. Tu familia, mi familia. La palabra de Dios lo dice. Bueno, no has tenido todavía la oportunidad, empieza desde ya es el momento de hacerlo. No lo dudes ni un segundo más.
¿O te vas a quedar así? Es que va a haber generaciones, estarán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y entonces ¿para dónde van ellos? Aquí hay una generación hermosísima. ¿De qué? De la abuela, la madre y Timoteo. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Hechos 26:18 para hacer luz. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Dice la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando somos luz, cuando compartimos un evangelio puro. Ahí nos dice de alguna forma qué es el evangelio, ¿no? Los que reciben por la fe a Jesucristo tienen perdón de pecados y pasan de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, cuando se recibe un evangelio puro, las personas que están compartiendo, los discípulos, dentro de esos discípulos hay evangelistas, maestros y pastores, tenemos que enseñar un evangelio puro. Si el evangelio no es enseñado como debe ser, el evangelio que recibimos queda muy encubierto. Las verdades maravillosas del evangelio quedan encubiertas. Cuando tú recibes un evangelio por partes, te estás perdiendo de lo mejor del evangelio. Muchas cosas quedan encubiertas en tu vida, en nuestra vida, cuando no lo recibimos de una forma pura, el evangelio de Dios. Miremos entonces ahí este elemento, ¿no? Cómo ser luz, empezando por casa. Cómo ser luz cuando se comparte un evangelio puro. Y cómo ser luz cuando tenemos buena actitud y conducta hacia los demás. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Ese es tener una buena actitud y conducta hacia los demás. Dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro, somos luz cuando tenemos buen ejemplo ante los demás. ¿Cómo es tu ejemplo ante los demás? ¿Cómo es tu ejemplo cuando vas a la tienda, vas a la panadería, vas donde el carnicero, vas donde el supermercado? ¿Cuál es tu ejemplo? Tú llegas allá, mala cara. Tú llegas allá, ni siquiera saludas a las personas que te atienden diariamente, porque tú diariamente pues tienes que ir a comprar los insumos de alimento para tu casa, ¿no es cierto? La leche, el pan. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes buena actitud? ¿Tienes buena conducta hacia los demás? Mira lo que dice la palabra, que seamos benignos unos con otros, porque hay personas que nos sacan el mal genio. Hay personas que nos quieren sacar de casillas, ¿no es cierto? Hay personas, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respirar tranquilamente, ser benignos y misericordiosos. Tú estás en un trabajo, por ejemplo, los que están aquí son jefes, pero también hay unos que son empleados, se dan cuenta de eso, ¿no? Y es que ese jefe me saca de casillas y yo ya quisiera, ¿no es cierto? Y el jefe, ese empleado me tiene hasta aquí porque no hace nada, ¿no es cierto? Miren las dos caras de la moneda. El jefe pues se da cuenta que el empleado es muy permisivo, ¿no? Y también entonces en este caso el empleado que no se aguanta al jefe. Pero para ambos está la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ambos, si son orgullosos, el Señor los tiene que disciplinar. Porque tú como jefe, si ves que una persona no rinde, pues tú no le vas a dar una palmadita y que bien, sigue así. No. Eso no es así. Esa persona debe tener una instrucción, una guía, una corrección. Y si esa persona la recibe bien, que es lo ideal, porque dice, me está ayudando a mejorar, va para adelante, va para arriba. Y entonces en el caso del empleado con el jefe, pues tiene que primar el diálogo, ¿no? Y tiene que primar
realmente la misericordia, perdonándonos unos a otros. Miremos finalmente lo que nos dice ahí. Volvamos otra vez a Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea que ese comportamiento, esas obras que tú haces, se deben alumbrar frente a los hombres. Y eso debe glorificar al Padre. Imagínate con malas obras, pues tú ¿a quién glorificas? Al demonio, así es, a Satanás, claro. Cuando tú tienes un mal comportamiento con tu empleado, cuando tú tienes un mal comportamiento con el lechero, con el panadero, con el carnicero, con quien sea, tú lo que estás es glorificando las obras de las tinieblas y no las de el Señor. Miremos finalmente Juan 8:54. Juan 8:54. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Todo lo que hagáis, hazlo para Dios y no conforme a los hombres. Porque la gloria es para el Señor. La gloria no es para ti. Entendamos eso, la gloria no es para ti. Que tú haces buenas obras, la gloria no es para ti. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Y aquí hay un ejemplo maravilloso. Jesús mismo, siendo Dios, dice: no, yo no me glorifico a mí mismo. Yo glorifico a Dios, las obras de Dios. A esos que ustedes dicen que es vuestro Dios, a esos. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Finalmente, la pregunta es: ¿qué clase de luz estamos representando hoy en día cada uno de los que estamos acá y cada una de las personas que escuchan este mensaje? ¿Qué clase de luz estamos representando ante los demás? ¿La luz de Dios o la luz de las tinieblas? Porque quizás alguien puede decir: no, yo creo que yo no soy así de tanto de Dios, no, porque no, ni tampoco soy de las tinieblas, soy intermedio. Pues resulta que o eres o no eres. Ese término intermedio no te vale, no vale para la palabra de Dios. O eres, o estás mostrando tinieblas o estás mostrando luz, pero no hay término intermedio, no lo hay. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.